7:44 de la mañana y estamos de vuelta con más de Primero es Noticias, saludando por supuesto a toda la comunidad virtual que se conecta a través del Instagram Live de esta fiel servidora @dulcefeliciano, también saludando nuevamente a la conexión que se establece todas las mañanas a través de Clase en el estado Aragua. Estamos hablando directamente de 91.5 y Latina 102.1 en el estado Miranda. Le damos la más cordial bienvenida a José Brito, quien es diputado de la Asamblea Nacional, pero también es candidato presidencial. Buenos días, bienvenido. Feliz y bendecido día, Dulce. Bueno, muchísima información en estos últimos tiempos. Hay cierta tensión para el día 18 que lo ha determinado Estados Unidos a través de sus vocerías, indicando que posiblemente podría intensificar el tema de las sanciones. Nuevamente podríamos indicar esta amenaza hacia el Estado venezolano, pero principalmente hacia los venezolanos. Claro, eso representa un cortocircuito a la economía nacional. Tú debes recordar que todos los organismos multilaterales, llámese Fondo Monetario Internacional, han hablado de un crecimiento económico para este año cercano al 5%. Incluso he visto algunos con datos más conservadores, datos más alentadores, tipo Fedecámaras, que hablan en 10-12%. Yo me alegro ante eso, porque mi diferencia con el gobierno actual es en el ámbito político, es en la falta de políticas en lo social, en lo económico, el desastre que ha ocurrido, por supuesto, en el manejo de la cosa pública y lo último que hemos visto, los desaguisados y bueno, y los escándalos de corrupción como tal. Una cosa es esa y que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer y nos preparemos para ir a una elección el 28 de julio, para adversar y para derrotar al actual gobierno, y otra cosa es conspirar contra nuestra madre patria. La madre patria nos une a todos, Dulce. Y es muy lamentable que nosotros entonces podamos conspirar de alguna manera entre todos, porque realmente si hay algo que yo tengo bien claro, Dulce, y mucho más a esta edad, es que las peleas entre los políticos solo le importan a los políticos y los problemas de la gente transcurren en el día a día. ¿Hasta cuándo conspiramos contra Venezuela? Yo siento, honestamente, te puedo decir, debería sopesar mucho aquel que se llame venezolano, que haya nacido en esta noble tierra, y que en todo caso lleve sobre su conciencia un conjunto de medidas como tal. Esa no es la manera de adversar. Es verdad que este ha sido un mal gobierno, es verdad que hay muchas cosas que criticarle, es verdad que llegó el momento de la alternabilidad, es verdad que llegó el momento de decirles ya basta, tienen que dar pasos, son 25 años que tienen el poder, es verdad que un país merece reconciliarse consigo mismo, es verdad que este país merece mejorar las finanzas públicas, es verdad que también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de arreglar la casa, limpiar la casa, mejorar la finanza de la casa para que puedan volver a casa. Todas esas hermanas y hermanos que están fuera, que su primer pensamiento se llama Venezuela. Todo eso es verdad. Es verdad que, hablan de crecimiento económico, índice de Gini, pero eso no se traduce en el bolsillo de los venezolanos. Bueno, todo eso es verdad, pero también es una gran verdad que se le hace un profundo daño al país con el tema. Además se le da narrativa al gobierno para excusarse sobre responsabilidades que tienen. Yo estoy viendo, por cierto, en los últimos días un conjunto de vallas aquí en el área metropolitana de Caracas y dicen las sanciones, bueno, son culpa de, bueno, las sanciones han sido responsables de la debacle económica, pero no han sido la única causa, que ha habido otras causas y que tienen que ver y que señalan de manera directa al actual gobierno. ¿Quién pudiera alegrarse por el aplicar nuevamente sí más sanciones? Sí los hay, por ejemplo. ¿Quién fue el que promovió, por ejemplo, el tema, o está promoviendo, haciendo campaña activa por la promoción en cuanto a esta licencia última, la famosa licencia 44? ¿Quién está haciendo? El señor Leopoldo López. Y lamentablemente aquí hay un conjunto de personas aquí en Venezuela que bajo la premisa aquella, como dicen en nuestro pueblo, tirando, como la gatica María Ramos, tirando la piedra, escondiendo la mano. Bueno, se hacen los locos ante una pretensión como esa. Yo creo que, más que creer, estoy convencido que llegó la hora que los 12 aspirantes a la presidencia de la República, y no digo 13, porque 13 es incluyendo al actual mandatario nacional, Nicolás Maduro, que ya es el candidato del Polo Patriótico, los 12 aspirantes, llegó la hora de vernos las caras. Llegó la hora de poder nosotros comenzar a plantearle al país una solución en conjunto. Hablando de plantear soluciones, y le hago la detención allí en su planteamiento, es que precisamente se ha hablado de algunas propuestas. Aquí ha venido, y en esta silla hemos sentado muchos opinadores políticos y hablan de un pacto trapiche, hablan de un reencuentro, de firma de entendimiento, una firma de un memorándum, otros hablan que dice que nada más lo que está establecido en la Carta Magna, que es la Constitución, es más que un documento aval para el reconocimiento y lograr esa reconciliación entre, quizás en esta oportunidad, 12 candidatos que forman parte o representan el bloque
bloque de oposición en sus diversas organizaciones políticas para el respeto y el reconocimiento a los resultados del 28 de julio. ¿Cuál sería el planteamiento? Porque al final la gente está buscando una sola opción, hablan de otras reuniones paralelas, plataforma unitaria, lo que representa también el bloque de oposición que se ha sentado en la mesa de negociación en Barbados y en México. Entonces vemos un panorama que al final hay una femenina, porque usted lo decía en una de las entrevistas, que no podría mencionarla como candidata porque no está en el tarjetón, no está inscrita, pero anda buscando la manera de hacer ese tipo de negociaciones que son quizás normales en un proceso electoral. Dulce, el mejor candidato hoy día, y no digo candidato o candidata, porque no hay candidatas, esto parece el Club de los Búfalos Mojados, ¿no? Como el tema de los picapiedras, yo hubiese querido que se hubiesen inscrito cualquier cantidad de mujeres también, pero realmente lo que se plantea hoy día es que más que estar pensando en cuanto a yo declino por ti o tú declinas por mí, yo me adhiero a ti o tú me adhieres a mí, es de un proyecto país. O hasta aceptas mis condiciones, porque eso es lo que está sucediendo. Es de un proyecto país, es pensar primero en Venezuela. Aquí el tema fundamental es que, Dulce, se lo decía a unos amigos recientemente, Venezuela es un país que históricamente los golpes de Estado eran el deporte nacional. Revisemos la historia, revisemos de toda la etapa, bueno, hablemos de la etapa contemporánea, revisemos. Hubo hasta intentos de magnicidio y magnicidios como el de Carlos Delgado Chalbó, pero jamás la diatriba política se había metido con la economía. Hoy se metió con la economía. Y ahí están los resultados, ahí está. Nos llegó la hora, principalmente, de reencontrar a Venezuela, pero reencontrar a Venezuela pasa también por tomar medidas en el orden económico. Nosotros, humildemente, en el Plan B, que es un plan elaborado por venezolanos para Venezuela, hemos hablado de economía humana. Hemos hablado de poner acento en el hombre y la mujer y que ya no sean las cifras lo importante. Hemos hablado, por cierto, de un tema tabú, Dulce. Un tema tabú que es las prestaciones sociales. Nadie habla de los temas tabú porque son temas que generan escozor, pero yo quisiera preguntar algo. ¿Quién cobra las prestaciones sociales? ¿Cuándo cobras las prestaciones sociales? Y el minúsculo grupo que llega a cobrarla, bueno, yo te aseguro que no le alcanza ni siquiera para invitar a sus hijos y se come unos perros calientes en cualquier esquina de Venezuela. O sea, vamos a poner en el tapete la pertinencia de las prestaciones sociales. Vamos a dar un debate utilitario. Por ejemplo, yo digo, entre unas prestaciones que nadie cobra, yo prefiero que tú ganes $1.000 mensuales. Y eso le quitas, por cierto, la narrativa al actual gobierno de la bonificación del salario. No, yo quiero que la gente ganando $1.000 mensuales. Y el privado te dice, yo quisiera pagarte más, pero eso tiene implicaciones en tus prestaciones sociales. Entonces, ¿cuáles prestaciones si no las cobro? Yo quiero ganar $1.000 mensuales y que podamos elaborar, por cierto, que hoy vamos a hacer la presentación de un aporte al país, Dulce, porque creo que esta campaña tiene que ser utilitaria más que de confrontación, del Plan Soberano de Pensiones Simón Bolívar. Un plan que no copia, sino emula el modelo del plan de pensiones soberano al estilo noruego, que podamos con recursos, aportes del Estado, pero luego aportes del descuento a cada trabajador. Si un trabajador te gana $1.000 mensuales, puede perfectamente hacer un aporte a ese fondo y que una vez que cumplas tus 60 años puedas irte con el 70% de tu salario, $700, en aquellos que son contribuyentes, pero en las pensiones de los no contribuyentes, bueno, la acompañemos con una ley de pensiones universales no contributivas para que las amas de casa tengan sus pensiones. Es decir, tenemos que poner acento en lo económico, pero lo económico también pasa porque nosotros tenemos que dar al traste con este modelo rentista y extractivista fracasado como está. Venezuela tiene que irse a un modelo, Dulce, de poder entender que tenemos que ir a la visión de convertir a Venezuela en el emporio petroquímico de América Latina. Si nosotros no entendemos eso, bueno, vamos a seguir entonces vendiendo naranja cuando podemos comenzar a vender jugos procesados de naranja. ¿Hasta cuando vendemos barriles de petróleo a $65 que se está cotizando? Puede ser que con este tema del Medio Oriente pueda aumentar cuando una tonelada de resina epóxica cuesta $3.000. Es decir, ¿cuál es el negocio? ¿Seguimos vendiendo barriles de petróleo o comenzamos entonces a convertir a Venezuela en el gran emporio petroquímico de América Latina? Además, para pelear se necesitan dos. Yo creo que todos los aspirantes a la presidencia de la República deberíamos discutir, analizar, proponer y luego suscribir un acuerdo energético nacional para decirle a los Estados Unidos y a Occidente, señores,
Ustedes ganaron la Segunda Guerra Mundial con el petróleo que les daba Venezuela. Inclusive hay una película en Netflix que la pueden ver, que es La Guerra de Murphy, de Peter O'Toole, que habla cómo los alemanes mandaron a hundir los barcos por Delta Macuro, los barcos que salían con petróleo para abastecer a los países a Occidente. Bueno, nosotros podemos decir, nosotros en los próximos 30 años podemos ser surtidores confiables. Ustedes necesitan petróleo, nosotros necesitamos vender. Porque la verdad es que la diatriba política nos ha llevado a que podamos tener un nudo gordiano en la economía y que no podamos dar respuestas a ese pueblo que está allí. Y fíjate algo, Dulce, se terminó el laxo, ojalá puedan extenderlo, el laxo de inscripción en el registro electoral permanente. 2 millones de jóvenes era lo que indicaban las estadísticas que estaban aptos para inscribirse. ¿Cuántos se inscribieron, Dulce? Y es verdad que el CNE hizo una campaña muy pobre, está en deuda, de verdad, con el tema de la promoción al registro electoral, pero es verdad también que una cantidad importantísima de jóvenes hoy no sienten, no ven el ejercicio de la política, no se sienten identificados con el ejercicio de la política como instrumento de cambio. Y nadie se va a inmolar por el ejercicio de la política, por los actores de la política, por los partidos políticos de gobierno u oposición, si eso no supone un cambio en su nivel de vida y además mejorar las condiciones en Venezuela para podernos reencontrar aquí. Y el convencimiento también en esta oportunidad de los 12 rostros que representa a ese sector de oposición que está formando parte de las candidaturas. Pero precisamente de las el tema de las pero propuestas. Por eso es que yo creo que este debe ser una campaña utilitaria. Cuando me fui a inscribir, le propuse a los rectores del Consejo Nacional Electoral que bueno, ellos impulsaran debates. Bueno, son 13 aspirantes en total. Bueno, el martes que debatan 6 y el jueves que debatan 7. Un mes después debaten 7 el martes y 6 el jueves. Y el país puede, con equilibrio, puede contrastar. Que sea el país el que pueda decidir, que pueda ser el país el que permita las adhesiones y que sea el país el que permita escoger el rumbo y el camino que quiere para los próximos años para recuperar y para cambiar en paz a Venezuela. Me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle, candidato José Brito, con quien estamos conversando, actual también diputado a la Asamblea Nacional, el tema geopolítico. Por supuesto, lo que ha sido este llamado por parte del Consejo Nacional Electoral ha pasado por un proceso para determinar la fecha del próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales, pero el impacto. Hoy se reúne Lula con Gustavo Petro. Petro estuvo la semana pasada aquí en Venezuela, revisión del panorama electoral. También hablaba y escuchaba declaraciones del diputado Ángel Rodríguez de la Comisión de Política, que decía que posiblemente habría como una revisión bien exhaustiva por parte de Estados Unidos si reconsiderara el tema de aplicar nuevamente sanciones, porque la geopolítica, motivada del escenario que se está presentando en Gaza, podría impactar, por supuesto, en el tema negativo y lo que podría resarcir pues, en los resultados. ¿Cómo podríamos revisar ese impacto y, por supuesto, las expectativas que causa para la región latinoamericana? Bueno, fíjate, yo estoy viendo últimamente que el tema de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que ocurre también en Rusia, Ucrania, todo eso está generando un caldo de cultivo donde, por eso es que yo hago énfasis en un acuerdo energético nacional. Hago énfasis en eso y hago énfasis porque eso es lo que puede permitir en este momento, y disculpa que sea tan pragmático, pero de una situación conflictiva, prebélica o bélica, que Venezuela pueda entonces ser un surtidor confiable como tal. Es decir, hay una situación de inestabilidad muy grande, sobre todo que yo de verdad, en el fondo, más allá de las pretensiones de grupos de odiadores, de grupos de verdad que atentan contra Venezuela, más allá de esas prácticas erróneas y que han demostrado que eso no saca a un gobierno, todo lo contrario, daña a un país y le da narrativa al actual gobierno. Más allá de eso, yo creo que en el caso de los Estados Unidos van a tener que sopesar mucho el tema de la renovación o no de las licencias, puesto que son ellos los que tienen un profundo interés energético hoy día y sobre todo porque les puede llegar a niveles exorbitantes el precio del petróleo como tal. Fíjate lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, ¿no? Es decir, si no entendemos el tema geopolítico, si no entendemos el mundo multipolar que tenemos hoy día, creo que no vamos a hacer un buen diagnóstico
en materia petrolera y también de las posibilidades que pueda tener Venezuela de avanzar. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. José Brito, diputado a la Asamblea Nacional y candidato presidencial. Amigos, ponemos punto final a Primero es Noticia, dándole las gracias, por supuesto, a Clase 91.5 en el estado Aragua por mantenerse conectados, al igual que Latina 102.1 en el estado Miranda. Y bueno, gracias a toda la comunidad virtual que se ha conectado a través de mi cuenta en Instagram, @dulcefeliciano. Que tengan excelente miércoles.